Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al tercer panel del cuarto encuentro internacional de narrativas de qué hablamos cuando hablamos de futuro. Este evento se organiza gracias al trabajo de Yundum Editora, Mantis Narrativa, Cinepiscipo Boliviano, Club 5 Editores y el colectivo Mujeres, Territorios y Resistencia. Agradecemos además mucho el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, ADECIC, gracias al cual hemos podido compensar de manera simbólica, pero muy valiosa para nosotras, la participación de los panelistas. Pues consideramos que el trabajo intelectual, creativo, debe recibir algún tipo de reciprocidad material. Agradecemos también el gran soporte de la colectiva La Pesada Subversiva, que nos está colaborando en la transmisión, ¿no? Una ayuda súper valiosa. Y queremos destacar mucho el trabajo profesional de Fabricio Cárdenas en la comunicación digital y de Mariana Herbas en la imagen. Esos hermosos flyers que ustedes han visto en nuestras redes son fruto de la creatividad de estos dos jóvenes profesionales. Recomendamos muchísimo su trabajo. Bueno, esta noche vamos a hablar de traducción, utopía y poder afectivo en las lenguas indígenas. Para ello hemos invitado a tres maravillosos panelistas que enseguida yo iré presentando, pero antes permítanme invitarlos a postear durante cualquier momento de nuestra conversación sus preguntas, sus comentarios en la zona de comentarios, donde también nosotros iremos poniendo los enlaces, los lugares donde ustedes pueden encontrar sus libros, pues creemos que la mejor manera de apoyar el trabajo de las escritoras, de los escritores, es leyéndolos, adquiriendo sus libros. Dicho esto, voy a invitar a Mauro Alwa a nuestra sala virtual. Bienvenido, Mario. Yo voy a leer ahora fragmentos de la biografía, pero ustedes podrán completar esta información en la página del evento. Yo voy a leer algunos pedacitos del gran trabajo que hacen estos escritores. Mauro Alwa nació en 1977, adoptado por la ciudad de La Paz, hijo de padres del idioma aymara y nieto de la Pachamama. Pasó por el frontis de la UNSA y la UCB. Sus ahuichas y achachilas no saben que publicó poemarios. Aruknak Kipiri en 2010, Paninitaki en 2013 y Mama India en 2018. Obra con la que ganó la segunda versión de Letras de Nuevo Tiempo, de la Fundación del Banco Central de Bolivia. Actualmente tiene en mente hacer un documental sobre su tata que se acerca a los 100 años. Ese va a ser un trabajo súper interesante, Mauro. Bienvenido. Que pase ahora a nuestro panel, Mario Castells. Bienvenido, Mario. Bueno, Mario es escritor, traductor y editor argentino. Él nació en Rosario el año 1975, hijo de padres paraguayos. Forma parte del grupo de estudios sociales sobre Paraguay. Publicó Rafael Barret, El humanismo libertario en el Paraguay de la era liberal, que es un ensayo histórico, y lo hizo en colaboración con Carlos Castells. El poemario Fiscal de Sangre, heterónimo Juan Ignacio Cabrera, El monstruo y la quereza, novela ganadora del Premio Provincial de Nubel Ciudad de Rosario, La crónica Trópico de Villadiego, entre otros. El año 2020 prologó El sonámbulo, Nubel de Augusto Roa Bastos, editado por primera vez en Argentina por Editorial Caballo Negro. Ha publicado también artículos críticos en distintas revistas académicas de la Argentina y del extranjero, enfocando su interés fundamentalmente en la literatura paraguaya de expresión guaraní y en la literatura latinoamericana en general. Ha realizado talleres sobre esta literatura,
y organizó el primer encuentro de literatura paraguaya actual en Argentina en 2017. Ha coordinado eventos dedicados a la poesía en lenguas originarias y a su traducción. Codirige en la actualidad el sello independiente Cachorro de Luna. Bienvenido pues, Mario. Que pase ahora Javier Viveros. Javier Viveros nació en Asunción en 1977, es magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción, ha publicado alrededor de 30 obras de diversos géneros, poesía, cuento, teatro, novela, historieta y literatura infantil. Textos suyos integran antologías de países de América y Europa. Parte de su obra ha sido traducida al guaraní, alemán, inglés, portugués y japonés. En el rol de editor ha publicado varios títulos. Entre su producción narrativa destacan el libro de cuentos Manual de Esgrima para Elefantes y la novela Requiem del Chaco. El año 2016 fue elegido por Lubina, la revista de la Universidad de Guadalajara, como una de las voces latinoamericanas más originales de entre los escritores de 30 y tantos años. Fue finalista del Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo el 2009 y en el 2009 un jurado del Pen Club en los Estados Unidos galardonó su obra Fantasmario, Cuentos de la Guerra del Chaco. En realidad esto ocurrió el año 2018, disculpen. Año en que también recibió el premio Roque Gaona por su obra de teatro Flores del Yuyal y quedó finalista del concurso regional de Nubel organizado por la Editorial Municipal de Rosario, Argentina. Y Javier Viveros, además, también es académico. Entonces, bienvenidos los tres. Es una alegría por fin poder conversar de manera simultánea. Lo habíamos estado haciendo un poco por email y la verdad es un honor para mí dirigir una mesa tan importante, tan interesante y con voces que están realmente modificando los campos culturales de sus países, ¿no? Creo que eso hay que decirlo de entrada, que el trabajo que ustedes hacen está de algún modo determinando otros derroteros en la estética y en la forma de leer y de entender lo que hay en un texto a partir de una lengua distinta que abre otros mundos. Bueno, tengo un primer punto de partida para que se los planteo a los tres por igual. Y ya habíamos conversado un poquito sobre esto, que es sobre las lenguas, las llamadas lenguas minoritarias, ¿no? Este concepto que puede ser problemático porque puede ser abordado tanto desde la mera demografía cuantitativa, estadística, como desde lo cualitativo, ¿no? Considerar minoritario desde lo cultural puede ser más peligroso que considerarlo desde la estadística, por ejemplo. Quiero entonces plantearles un cuestionamiento para que los tres lo desarrollen desde sus quehaceres y quiero partir de algo que estábamos conversando con Mauro en las previas de esta transmisión. Mauro nos contaba que él, bajó, digamos, del altiplano hacia la ciudad muy niño. Esto también lo cuenta la académica Magdalena González Almada en un análisis muy importante que hace de la obra de Mauro. Y al integrarse a este mundo en español, Mauro se enfrenta a una colisión cultural, ¿no? Sin embargo, ya cuando trabaja como estibador, sucede que la aymara, esa lengua madre que lo alimenta, que alimenta su imaginación, le sirve como un refugio a Mauro, porque de ese modo puede establecer una especie de membrana que protege este mundo secreto en la relación patrón-estibador, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto que podría ser considerada una lengua minoritaria se convierte de pronto en un tipo de poder. El planteamiento que les hago, pues, es en cómo entienden ustedes este concepto.
en sus diferentes regiones, en sus comunidades culturales? ¿Están de acuerdo? ¿Hay que impugnar el concepto de minoritario o no? ¿O hay que encontrar ahí un poder quizás secreto? Empecemos con Mauro, ya que lo mencioné primero a él, seguiremos con Mario y luego con Javier. Gracias, Giovanna. Mario, un abrazo. Gusto volver a verte. Javier Viveros, me da mucho gusto, de verdad, Mario Castel, haber compartido, haberle dado ese abrazo en un encuentro anterior. Bueno, esta experiencia, a ver, la lengua aymara, de hecho, es minoritario, ¿no? En Bolivia, bajo la lógica de los números, ¿no? Pero no desde el derecho humano, porque con el lenguaje con el que yo he crecido, he nacido, ya he crecido, pero a una determinada edad, pues eso se corta, ¿no? Se corta y es así que también al cortarse eso, se corta aquello que me identificaba, cómo había yo aprendido a nombrar el mundo con el idioma aymara. ¿Cómo nombraba? ¿Bajo qué lógicas había crecido? ¿Bajo qué lógica era la espiritualidad que dentro de mi cultura se practicaba? Y es por eso que nosotros hemos aprendido, ¿no? Que a dar testimonio de nuestra singularidad. Y hoy las lenguas indígenas, y de la cual yo soy hablante aymara, pues son el puente, ¿no? Que hoy nos une, ¿no? Ese pasado y es en esa conexión que he intentado hacer con el presente. Es decir, Giovanna decía, a ver, cómo he podido de estibador en La Paz, un trabajo, pues, la mayoría está, cuando migra a la ciudad, está destinado a realizar trabajos, pues trabajos que aquellos normalmente otros no lo hacen. Estamos nosotros ahí para hacerlo. Y entonces en ese momento llega y culturalmente es un choque bastante fuerte, porque primero no se habla ya la lengua aymara ahí en ese medio, es el castellano. Entonces ahí comentaba, por ejemplo, que no sé si valdría decir este bullying que he sufrido, ya, pero en ese momento no lo he reflexionado tanto así, ¿no? Entonces, este bullying, en el momento en que yo decía alguna palabra, porque estaba aprendiendo el castellano, ponía como ejemplo decir, a ver, yo te quiero, yo te quiero. Entonces, tal vez en la parte fonética se me iba porque no podía pronunciar bien la castellana. Entonces, es el primer choque que tengo, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente hay este choque que he tenido bastante fuerte. Y es este espacio donde nosotros trabajábamos, ya, es un grupo minoritario, por supuesto, que nos juntábamos. Yo pasaba muy bien porque los otros que trabajaban ahí también hablaban la lengua aymara, ¿no? Hablaban, y entonces en ese encuentro era nuestro ligazón que nos unía para poder compartir, era el idioma aymara. Y hasta con cierta ironía nos hacíamos la burla del empleador, haciendo chistes en aymara, que por supuesto nosotros le entendíamos, pero nuestro empleador no. Entonces era una fuga para esos espacios, eran la fuga para este choque que había tenido. Pero en ese momento yo no lo reflexiono aún todavía más. ¿Ya? Más adelante seguramente voy a hablar por eso. Vuelvo a repetir, sí, por supuesto que sí, somos minoritarios bajo la lógica de los números, pero no bajo la lógica de la identidad cultural. Y es así que nosotros, yo y de todos los pueblos, de tierras bajas como de tierras altas, nosotros sabemos que nuestros abuelos y abuelas son pues las enciclopedias vivas y andantes. Y eso está presente y se manifiesta como en la oralidad. Porque mi madre falleció hace un par de años, no aprendió a hablar el castellano. Y en momentos yo digo, bendita sea que mi madre no aprendió, porque si no, ¿quién hubiera sido que me hubiera transmitido todo ese conocimiento, la manera de cómo nombraba el mundo?
ya ese conocimiento, ese saber a mí y a nuestros hijos y a todas las personas que nos rodean. Es por eso que en la lengua aymara, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando se evoca al pasado en rituales religiosos, hay una palabra con la que nosotros traemos ese pasado al presente, que se llama, que es achachilanaca, el término achachilanaca. Entonces, ¿cómo se traduce achachilanaca? Esta palabra se traduce como nuestros abuelos. Entonces, en esa invocación no hay una invocación individual, como decir, ¿no? Mi padre. No, no, nuestros, ¿no? Entonces, se nombra a estos nuestros abuelos, que es tuyo y mío, que es parte de la comunidad. Y no es un nombramiento individual, de solo nombrar, decir, sí, yo tengo mi antepasado, mi abuelo, mi abuela. Asimismo, por ejemplo, en la lengua aymara, en el saludo, decimos Asquiuruquipan Cuyaca. ¿Cómo se traduce Asquiuruquipan Cuyaca? Literal sería, buenos días, hermana. Lo que en castellano no puedes hacer. En castellano puedes decir buenos días, señor Gutiérrez, o buenos días, don Juan, buenos días, pero no dices hermana. Entonces, esta belleza de Asquiuruquipan Cuyaca o Asquiuruquipan Gilata, eso mismo, buenos días, hermano, pues es, al otro lo ves no como extraño, no lo ves como ajeno. Es tu hermana en ese saludo, es tu hermana. Entonces, ahí no hay una... y para terminar esta primera parte, otro término. Hiwasanaka. Cuando nombramos con este pronombre, Hiwasanaka, en castellano, por ejemplo, si estamos en un grupo y en ese grupo hay 5 varones y hay 2 mujeres, nosotros decimos nosotros, pero las mujeres quedan excluidas. En Aymara no ocurre eso. El Aymara es excluyente. Basta que digamos Hiwasanaka es incluyente, tanto varones como mujeres, así haya una mujer. Entonces no excluye a la minoría, sino que incluye. Eso, gracias. Muy bien. Bien, ¿quién sigue? Hola, ¿qué tal? Saludos para todos los presentes, la gente que está escuchando, fundamentalmente a los miembros organizadores del encuentro, por esta hermosura, digamos, de conversatorio, y por los que ya escuché el día de ayer, y en tanto ya mis felicitaciones para todos. Muy contento de compartir también esta noche con 2 amigos. Mauro, nos tuvimos la suerte de conocernos el año pasado, y con Javier ya tenemos una larga amistad, así que muy contento por participar casi como en familia. Nosotros, digamos, somos guaraní parlantes, guaraní hablantes, o más bien, digamos, somos bilingües, guaraní castellano. Digo, nosotros, los paraguayos, porque me incluyo culturalmente como tal, ¿no? Asimismo, creo que debiéramos hablar, cada vez que hablamos del guaraní, de una lengua que pertenece a muchos estados de la región. Y en ese sentido, cuando hablamos del guaraní, tenemos que ser claros de que hablamos un dialecto del guaraní. El dialecto que los paraguayos hablamos es el guaraní criollo. Es un guaraní hablado por una población no indígena. Y eso suscita una particularidad muy interesante en América Latina, porque estamos hablando de una lengua además de Estado, es una lengua oficializada y que está presente en la educación pública, en los sectores de poder, en los tribunales, en la educación superior, etc. Nadie habla la lengua, todos hablamos dialecto. Eso me parece muy interesante para marcar. Y debo decir que el guaraní, al ser una lengua supraestatal, también las variedades dialectales ha llevado, digamos, a que algunas sean más mayoritarias y otras menos habladas. En el mismo país, en Paraguay, hay 6 lenguas guaraní, 6 dialectos guaraní que se hablan. La lengua guaraní mayoritaria es la que hablan los paraguayos, o sea, los ciudadanos del Paraguay.
Pero bueno, en Argentina también hay población criolla que habla la lengua guaraní. Hay provincias enteras de la República que tienen un origen guaranítico. Está el caso no tan conocido en el extranjero, digamos, de la República de Corrientes, que habla un propio guaraní criollo, una variedad dialectal que es el guaraní correntino. Y hay otras provincias que tienen muchos hablantes también del guaraní, pero que se vinculan más a lo que es el guaraní paraguayo, como es Formosa, como es en la provincia de Misiones, en partes de la provincia del Chaco. Después están los guaraníes los guaraní que hablan las parcialidades indígenas, y tenemos el Mbga, el guaraní occidental. Ayer justamente estuve escuchando la participación del querido Elías Jauregui, donde, digamos, se explayó con mucha gracia y con mucho interés en su idioma, que es el guaraní occidental. Él es un guaraní del Isoso, de la región del Chaco boliviano, y a mí me interesa muchísimo esa variedad dialectal porque inclusive ha generado textos literarios muy importantes como la novela Grande de Elio Ortiz, que es un prodigio, ¿no? Estamos hablando de una narrativa que también, digamos, se puede comparar con la de un país que tiene ya más de 150 años de narrativa en idioma guaraní paraguayo. Eso sin remontarnos, digamos, a los textos que se produjeron en las órdenes jesuitas, en las misiones jesuitas, donde, digamos, el guaraní fue reducido a literatura, a diccionario, a vocabulario, a sermoneros. Entonces, bueno, me parece que la complejidad del guaraní es una complejidad mayor en todo caso porque incluye a esta cuestión, ¿no? De que es un vehículo de comunicación nacional y popular. En el Paraguay el 80% de la población lo habla. Hay un 10% que solamente que es monolingüe en castellano, que es un fenómeno que va creciendo fundamentalmente en las ciudades, pero la gran mayoría de la población paraguaya habla ambos idiomas, y eso ha producido también, no un fenómeno nuevo, sino un fenómeno de larga data, el yopará, que sería una mezcla de ambas lenguas o una interlengua, porque muchas veces no sabemos si lo que se habla es un guaraní con muchos préstamos lexicales del castellano o un castellano con muchos préstamos lexicales del guaraní, con intromisiones del guaraní. Entonces, cuando decimos yopará, hay una complejidad mayor aún que la que señala el propio nombre, que es la mezcla, la hibridación. A eso debemos agregarle la población paraguaya que vive en otras regiones del mundo, que sigue fortaleciendo, hablando su lengua, usándola de manera comunitaria. En la Argentina podemos decir que hay más de 1 millón de paraguayos que lo hablan cotidianamente. En las áreas, digamos, del conurbano bonaerense es muy común que en el transporte público se escuche hablar en guaraní, y hay regiones enteras donde la presencia de los paraguayos es no mayoritaria, pero casi. Entonces, hay una gran producción de hablantes, pero también hay una gran producción literaria. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los escritores paraguayos escribieron en el extranjero sus principales obras, incluyendo a los escritores guaraníes como Carlos Martínez Gamba, quizás el narrador más grande que dio la literatura paraguaya de expresión guaraní, fue un escritor que lo hizo en el partido de 3 de febrero primero y después en la provincia de Misiones, en la ciudad de Puerto Rico, o sea, en la República Argentina. Entonces, me parece que la complejidad del guaraní está dada, digamos, por esas variedades dialectales y por la necesidad de articular una problemática fundamental que es las diferencias entre la oralidad y la escritura, porque el guaraní es una lengua eminentemente oral, es una lengua de la solidaridad, de los afectos, de las relaciones horizontales, y en ese sentido el castellano en el Paraguay ocupa el lugar de la escritura del poder, de la lengua
gana los espacios, digamos, de la escritura, de los más media, de los tribunales, del ejercicio del poder. Entonces, este bilingüismo se transforma en diglosia, ¿no? En un fenómeno de compartimentos estancos, en los cuales muchos de los guaraní parlantes no acceden a la escritura y a la lectura fundamentalmente en el idioma guaraní. Entonces los vehículos de literatura se traducen más en una oraliteratura o una oralitura y no tanto, digamos, en una producción de textos, de libros, mejor dicho. Bueno, el problema fundamental, creo, de los escritores en esta lengua es tratar de barrer, de destruir, de eliminar las barreras que puso la diglosia en la cultura paraguaya. Y para eso me parece que se han dado distintas estrategias y a mí me interesa justamente hacer mi aporte desde la crítica a esta literatura y en esa crítica ya incluida la traducción, ¿no? Mi esfuerzo ha sido traducir la poesía, la narrativa, el teatro paraguayo de expresión guaraní a un público en castellano, tratando de que ese público en castellano también tenga interés en acceder a la lengua guaraní, como puente. Opción vamos a hablar en la segunda ronda, pero me parece muy interesante lo que has dicho. Y ahora que Javier nos va a comentar sus reflexiones sobre estos temas, solo quisiera puntualizar dos cosas de lo que acaba de decir Mario, ya que comparten como regiones, ¿no?, el Paraguay. Mario dice que cada vez hay un creciente fenómeno del monolingüismo dentro del Paraguay. Me gustaría saber, Javier, en tu opinión, a qué se debe, si se debe a esto que también Mario comenta de que el español es la lengua, por ejemplo, de la ley, ¿no?, de los aspectos jurídicos. Si tiene que ver un poco con eso. Ese es un punto que me gustaría que desarrolles ahora en tu respuesta. Y el otro, es interesante cómo esta descripción que ha hecho Mario de cómo el guaraní y sus diversas formas dialectales, además esta oralitura, conquistan territorios materiales, reales, ¿no? No son solo simbólicos, sino que atraviesan fronteras políticas. Y en ese sentido es como que hay un mapa levitante hecho de lenguas, ¿no?, donde la frontera se vuelve casi absurda, que es un poco también la idea que vos trabajás desde tu rol de compilador, de editor, en las antologías, donde tratás justamente de que esa frontera política, hecha además de guerra, se diluya. Comentanos un poco de eso, por favor. Bueno, buenas noches. Un verdadero gusto estar aquí con los amigos. Muchas gracias a la organización para empezar. Y bueno, voy a dar un contexto primeramente a todo esto, ¿no? Sabemos que el quechua tiene entre 8 y 10 millones de hablantes. El guaraní suma unos 8 millones. Son números ciertamente bajos comparados con los 500 millones y los 1.100 millones de hablantes que tienen el español y el inglés. Contestando la pregunta que nos habías hecho primeramente, Gio, te digo que las lenguas indígenas pueden ser minoritarias o lo son en lo cuantitativo, ¿no? Pero de ninguna manera lo son en lo cualitativo. Creo que su sola condición de lengua otra las pone como mínimo a la altura de las lenguas europeas, y su riqueza radica justamente en esa alteridad, en el uso que hacen de un conjunto distinto, de otro conjunto de fonemas para decir el mundo, como bien decía tu pregunta. En esas aproximaciones que tienen a la realidad por flancos diferentes, con sensibilidades distintas. Yo también voy a extenderme sobre el caso del guaraní porque es el que conozco mejor. Como dijo bien Mario, está el guaraní nativo, el hablado por los guaraníes, estuvo el guaraní misionero que brilló en la época de las misiones jesuíticas, allá por los años 1600 y hasta 1767, que fue cuando fueron expulsados los jesuitas. Y bueno, el guaraní criollo o el guaraní paraguayo, que es la variante moderna del guaraní, la que hablamos nosotros hoy en día. Este guaraní paraguayo es una lengua derivada y es hablada por
más del 80%. Según el censo último, que tiene muchos cuestionamientos, más del 90%, pero yo creo que está bien decir el 80%, es como más cercano a la realidad. El último censo no se hizo muy bien, creo que. Pero entonces aquí en Paraguay la lengua nativa no es una lengua minoritaria, sino todo lo contrario. Aunque también hay que puntualizar que no siempre fue así, porque el guaraní hablante padeció a lo largo de la historia de agresiones y discriminación. Es una historia parecida a lo que contaba el amigo Mauro. Él lo llamaba muy certeramente como bullying lingüístico. El guaraní también padeció esas discriminaciones, trataron de silenciar la lengua nativa hasta hace no mucho, hasta hace no mucho. Incluso fue perseguida durante la dictadura de Stroessner, que terminó recién en el 89. Yo recuerdo que cuando era niño y hablaba guaraní también en la escuela, no faltaba quien me trataba de guarango, que es incivil, grosero. Bueno, todo eso cambió de alguna manera con la Constitución del 92, que declaró al guaraní como una lengua oficial, al igual que el castellano. Pero aún hoy este guaraní carece del prestigio de la lengua del conquistador. La mayoría de la gente escribe en castellano, eso que puntualizaba Mario es muy cierto. Y el guaraní todavía no logra liberarse por entero de esa carga de prejuicio de parte de una parte de la población que asocia a los guaraní hablantes con el atraso, con la pobreza, con la ignorancia. Bueno, pero esa es una percepción que va cambiando, según lo que yo veo, de modo gradual. Ahora tenemos programas televisivos, digo bien, donde se habla solo guaraní. Y con el advenimiento de las redes sociales, este advenimiento de las redes sociales trajo numerosas páginas de Facebook y tuiteros, influencers que los llaman, que tienen muchos seguidores justamente por sus contenidos en guaraní. Hay una cierta revalorización de la lengua. El guaraní está, francamente, según mi visión, está francamente cotizando en alza. Es más, hoy, a ver, no lo tengo aquí, pero hoy acabo de recibir la traducción de La Metamorfosis de Kafka al guaraní, una traducción que hizo Mauro Lugo. El guaraní está fortaleciéndose también en la parte escrita. Bueno, y el guaraní y el castellano se invaden mutuamente sus territorios. Lo que puntualizaba Mario es también muy cierto, se hace a través de los préstamos léxicos y estos calcos sintácticos. En el guaraní paraguayo hay una gran cantidad de vocablos, en el castellano paraguayo, digo bien, hay una gran cantidad de vocablos que vienen del guaraní, que están allí, están como agazapados con ropaje del castellano o bien fusionados con sus vocablos. Voy a citar un caso, el caso de las partículas guaraníes na, que y que na, que tienen un uso muy extendido en nuestro castellano paraguayo. Por ejemplo, el verbo venir del español, en el castellano paraguayo es muy común oírlo conjugado como venique, y es imperativo, venique, es como si hubiera un dedo ahí amenazante. Y está venina, ese na que se le agrega, le da un matiz como de ruego o de súplica. Y tenemos también el veniquena, que combina ambos sufijos y deja el verbo a medio camino entre la orden y el ruego o la súplica. Estas partículas agregan matices y énfasis a los vocablos de nuestro castellano paraguayo. Y bueno, la lengua de Quevedo, la lengua de Quevedo ha prestado muchas palabras, muchos vocablos y bueno, sus fonemas también a nuestro guaraní, las letras D, F, R, Y. Esta relación se da también en el otro extremo. El guaraní paraguayo, al meterse en la literatura en castellano, aporta decires muy interesantes. El guaraní renueva la lengua castellana y creo que todos estamos de acuerdo en que toda lengua renueva la realidad, porque la realidad es el lenguaje. A partir del lenguaje se va renovando esa realidad. El lenguaje es el que nos permite alcanzar una certeza del ordenamiento del mundo, da sentido a lo que está fuera de uno. Nuestro lenguaje inmediato es el que configura la realidad. Somos cerebros poseídos por el lenguaje, se podría decir. Por ello no puede causarnos sino tristeza la desaparición de una lengua, porque con esa desaparición se pierde para siempre una forma de decir, de acercarse a la realidad, de decir el mundo, una forma de nombrarlo o de representar una representación del mundo. Mientras te escuchaba, Javier, pensaba que recién me he enterado de que la palabra huarango provenía de ahí, ¿no? Porque se la usa, digamos, dentro de los registros del español
con la connotación que indicabas, ¿no? Despectiva. Sí, Vamos sí. a pasar a esta segunda ronda y quiero, sin embargo, antes leer unos pedacitos de sus textos literarios, de sus poemas, porque esto va a respaldar lo que les quiero plantear, ¿no? Hay un poema de Mario, de Mauro Alua, él dice así: me he desnudado de mi cuerpo, quiero danzar y danzar. Mi boca recibe del yatiri voces aymaras, quechuas. Y en un poema de Mario Castells, él dice así: soy de los esteros, de estos grandes riachos sin prisa, como las garzas y el carau, como el curiyú o el lobopé, como el camalotito verde y la herrumbre, que llegan a los pozos y bebederos. Yo soy de los esteros. También hablando un poco de esta oralidad y de este trasvase complejo al registro escrito, quiero mencionar que en una novela de Mario, en El mosto y la quereza, que es una novela familiar, porque Mario recupera de los relatos, de las leyendas de la familia de sus tíos, que son 7 varones y 3 mujeres, recupera estos mitos de la familia que uno se cuenta, le cuenta al otro, el otro lo modifica, como sucede en cualquier colectividad, ¿no? Y toda esa oralidad escuchada que sostiene el gran mito familiar está en esta novela. Entonces, si prestamos atención a los pedacitos que he leído, y en el caso de Javier, como mencionaba yo en mi anterior planteamiento, su trabajo que de algún modo también revisa la guerra del Chaco, pero para deconstruir esa agenda que Bolivia y Paraguay hicieron con la guerra del Chaco como quizás único punto de conversación. Lo que hace Javier es mediar ahí para intentar establecer otra agenda, ¿no? La guerra del Chaco siempre va a estar, pero no puede ser lo único. Entonces, cuento un poco todo esto para plantearles lo siguiente. Como los hemos venido escuchando, ustedes también son traductores, son escritores, son traductores, trafican con significados, con símbolos, con cultura. Y por eso mismo, porque se trata de cultura, es que yo tengo la impresión, yo me atrevo a plantear que ustedes son también mediums, ¿no? Porque esto está más allá de la traducción. Aquí hay una mediunidad cultural importante. Un poco lo que comentaba Mauro, ¿qué pasa cuando una palabra implica al otro profundamente y no lo excluye incluso en su ausencia? Justamente estuve conversando con una amiga mexicana que me decía que en muchas lenguas de México la palabra yo en estas lenguas o la implicación del yo, en otras circunstancias ese yo incluye al otro, ¿no? Pudiera sonar casi esquizofrénico y sin embargo es un fenómeno cultural importante. Entonces mi pregunta va hacia lo siguiente: su trabajo mediúnico que ustedes hacen, ¿puede existir el riesgo? Y aquí les doy otro ejemplo también mexicano. Por ejemplo, en la película Roma de Alfonso Cuarón, la actriz Yalitza Aparicio aprende mixteco, ¿no? Para protagonizar esta película. La película gana el Oscar y de pronto se le presta atención a Aparicio y se le trata de aclarar la piel en las diferentes portadas en las que ella aparece. Hay una cooptación ahí, ¿no? De esto que era una especificidad. Entonces, ¿cómo traducir, cómo seguir siendo estos mediums, pero de algún modo impidiendo una cooptación utilitaria de estas oralidades con las que ustedes trafican de cultura a cultura? Esta vez quiero invitar primero a Javier, luego a Mario y después a Mauro. Empecemos con Javier. Sí, perfecto. Bueno, tengamos presente primeramente que la lengua refleja, ¿no? la cultura de una comunidad, su idiosincrasia, su modo de pensar.
y que por ello las palabras suelen transportar una precisa carga de símbolos que no siempre se encuentran en otras lenguas. Lo que hacemos al traducir es dar con palabras que son ilusoriamente equivalentes, podríamos decir, o que se aproximan lo más que puedan al sentido de la palabra que está siendo traducida, porque no siempre hay una correspondencia biunívoca entre ellas. Hay efectivamente palabras que hunden demasiado sus raíces en la cultura a la que pertenecen, por lo que cuesta mucho esa traducción, este tráfico mediúmnico que decís, Joana, esas palabras que se internan en esa zona de intraducibilidad. Esas palabras que fueron cinceladas, digo bien, o adquirieron su forma en un determinado contexto social y seguramente designan conceptos que se usan con mayor frecuencia o que tienen una importancia mayor para una determinada cultura. Hay ejemplos a granel de esas palabras o esos grupos de palabras, como el gallego y sus 70 palabras para designar la lluvia. Yo me había notado también algunas aquí para compartir con ustedes, por ejemplo, la palabra hawaiana panapo'o, que hace referencia al acto de rascarse la cabeza cuando se olvida algo. Tenemos itsuarpok, una palabra del inuit, una de las lenguas que hablan los esquimales, y esta palabra describe ese sentimiento de anticipación que les hace ir afuera de su iglú para ver si alguien viene, dice. Y me imagino en la soledad blanca de esas interminables planicies o llanuras de hielo, seguramente es algo que sucede muy a menudo, por lo que esta comunidad encontró importante acuñar un término para designar ese acto. Mangata es un vocablo del sueco que designa ese camino luminoso que genera el reflejo de la luna sobre el agua. Me parece muy poético eso, ¿no? Tengo también Gigil, no sé cómo se leería, es un idioma filipino, una palabra del filipino que hace referencia a algo que urge apretar porque es insoportablemente bello. En el idioma de los Yaganes, que es un pueblo amerindio que habita aquí, Tierra del Fuego, está este vocablo mamilapinatapay, que designa la mirada cargada de significado que comparten dos personas que desean iniciar algo, pero que son reacias a dar ese primer paso para comenzar. Yo creo que toda lengua posee estas zonas de intraductibilidad. No recuerdo ya si fue en uno de esos ensayos luminosos de otras Inquisiciones o en una entrevista que Borges afirmó que toda lengua tiene sus posesiones secretas, decía él, su refugio. Hay palabras que transportan un matiz preciso y que al traducirse lo pierden. Va a la esencia de la palabra seguramente, pero se pierden los flecos, los matices. ¿Y quién nos puede asegurar que en esos matices no esté verdaderamente la esencia o que forme parte, si no vertebral, por lo menos importante de la esencia de esa palabra? Volviendo a Borges, un famoso ejemplo, él menciona que en inglés nosotros no podemos decir estaba sentadita. Podemos decir she was sitting, estaba sentada. En la traducción se perdió algo del valor emocional. En guaraní sí se puede decir estaba sentadita o guapimi. Y el guaraní tiene también como toda lengua, tiene también esas posesiones secretas. Por ejemplo, pirahué, la traducción literal de pirahué es pies peludos, pero es un vocablo que se usa para designar al espía, al delator, pero no tiene ese halo de romanticismo o prestigio, digamos, de un espía. Involucra más bien servilismo, complicidad, sin escrúpulos. Un pirahué es un delator. La palabra carga ya con un juicio negativo implícito de lo abyecta que es una ocupación como esa. Otro ejemplo que quiero mencionar es co'ero, un vocablo del guaraní también. Por ejemplo, yayoheshata co'ero significa nos veremos mañana. Pero si analizamos la composición de la palabra co'ero, encontramos el verbo co'e, que es amanecer, conjugado en presente del indicativo, y iro, que es esta conjunción condicional sí. Esa con la que creamos las oraciones subordinadas condicionales. Entonces tenemos que co'eno significa si amanece. Yayoheshata co'eno significa nos veremos mañana, pero también nos veremos si amanece. Es un vocablo con una poesía implícita. Un vocablo así no se puede traducir, se resiste a ese proceso mediúmnico que decía Joana. Otra cosa, los vocablos onomatopéyicos del guaraní.
El guaraní es riquísimo en ellos y esos vocablos se pierden con la traducción. Por ejemplo, otukutuku. Otukutuku significa gotea. Y esa palabra parece ya, con esa palabra parece uno ya que ya está escuchando el sonido de la lluvia, ese fluir acompasado de las gotas. Osuriri significa resbala. Oshororo se derrama. Owilili es cuando es un chorro finito. Y oshiriri es cuando se está fritando algo. Eso se pierde por entero al traducir a otra lengua. Bueno, y volviendo a lo del guaraní paraguayo, goza de muy buena salud, recalcando lo que había dicho en la primera respuesta. Tuvo mucho éxito en la música, tuvo mucho éxito en la poesía, y no tanto en el cuento y la novela. Llevamos apenas tres novelas se han escrito en el guaraní paraguayo. La primera es de la década del 80, en el 81 se publicó Caladito Pombero, y las dos últimas aparecieron apenas en el último lustro. Bueno, redondeando todo esto, puedo decir que las lenguas van a seguir teniendo estos vocablos tesoros, estos vocablos tesoros que brillan por su singularidad. Van a seguir atesorando estas posesiones secretas. Y está muy bien que así sea. Javier. Muchas gracias. Qué belleza todas esas palabras que tienen fotografías interiores prácticamente, ¿no? Hermoso. Bien, Mario, es tu turno de contarnos sobre esta zona opaca, intraducible, que puede actuar de algún modo, como decía Javier, como un tesoro secreto que no se puede vender a la otra cultura. Como traductor y más que nada como una persona que se problematiza esta cuestión, digamos, de escribir y de leer en dos lenguas, todo el tiempo me las encuentro, ¿no? A ese espacio, digamos, de vacío que es muy alentador también a la hora de escribir. Muchas veces me he detenido en una imposibilidad y de esa imposibilidad ha salido un poema, una reflexión. Creo que es muy motivante, digamos, justamente habitar y encontrarse en un momento con un espacio que está por fuera de los GPS, digamos, de la intelección, ¿no? Ahí Javier hablaba de las pérdidas y también un poco yo quiero hablar de las restañaduras, digamos, que se producen. Él nombró el vocablo piragüé. En el guaraní paraguayo, aparte, digamos, hay una conjunción, hay una restañadura que forma complejidades nuevas, ¿no? El piragüé es también un ensugüí, decimos nosotros, que es una palabra que es una creación muy particular, poética, fundamentalmente poética y filosófica, muy extraordinaria, donde está en, partícula del castellano, su, partícula del castellano, wu, que es en su interior. Y uno podría decir, bueno, es una persona introvertida, no, en su wu es un tipo que es artero, hipócrita, de malas intenciones, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa cuestión, como me parece muy interesante otras cuestiones que hacen al guaraní, por ejemplo. Él nombraba algunos poemas y algunas referencias muy importantes. Nosotros tenemos un poeta popular que de alguna manera marca el rumbo, el trillo, digamos, para entender, digamos, una forma de vencer las trampas de la diglosia. El poeta mayor que nosotros siempre reivindicamos es Emiliano R. Fernández. Y hay veces que, por ejemplo, intentando traducir a Emiliano, hay una polca, un verso muy rico que se llama Pejaría Manguipe o Noche de Tormenta, donde el 80% del poema queda desdibujado en una traducción literal, porque las onomatopeyas o ciertas figuras que describen movimientos o actividades, digamos, de los animales, de la naturaleza, de los propios miedos del sujeto que enuncia, hacen a la riqueza del poema en la traslación una merma importantísima. Pero a su vez, como contaba Javier, lo interesantísimo, digamos, de estas posibilidades es que
en la construcción de una lengua literaria que asuma las dos, esta realidad bilingüe, encontramos poéticas que son muy, muy interesantes. El ejemplo fundamental, digamos, para mí, hoy por hoy, es de una poeta muy importante para nosotros, que es Susi Delgado, que ella, digamos, una de sus primeras operaciones como poeta y como intelectual del guaraní ha sido justamente la traducción, porque muchas veces, digamos, por pelear por nuestra cultura guaraní, los escritores y poetas renunciaron a la traducción. Y creo que eso le ha hecho flaco favor a la cultura paraguaya de expresión guaraní, y al contrario, digamos, habitar en ese medio, digamos, en ese interregno, y fomentar buenas traducciones, porque nadie como el poeta, nadie como el sujeto que enuncia para traducirse, si maneja ambos códigos, eh, eso ha favorecido, digamos, la lectura de poéticas como la de Susi, y eso es lo que yo trato de hacer, complementando algunas otras que no han sido traducidas. Yo, por ejemplo, mencionaba a Carlos Martínez Gamba, porque es justamente casi como el padre de la narrativa en guaraní paraguayo. Y es un escritor que para mí tiene las dimensiones de Roa, por ejemplo. Sin embargo, eh, el poco público, el poco mercado, digamos, la poca eh, extensión de la literatura en lengua guaraní ha hecho que su escritura sea una escritura solamente que llega a, bueno, a casi expertos, digamos, porque encima escribe en todas las variedades dialectales del guaraní, digamos, porque es un escritor muy culto y entonces apela a un guaraní coloquial, pero también muchas veces a guaraní cultísimo, con, con muchas palabras que vienen de otros acervos, desde el neologismo hasta palabras que vienen de lenguas muy, muy ricas como en guaraní, que tiene una metáfora permanente, ¿no? Sus cantos sagrados son realmente bellísimos. Y decía, bueno, estas poéticas enriquecen la cultura del Paraguay, y entonces muchas veces uno se encuentra con esa militancia, y, y, me parece que lo fundamental de ajustar esa militancia pasa por integrar la crítica a la traducción. Eh, es algo que nos enseñó León Cadogan mismo, ¿no? Cuando hace la recopilación de los cantos sagrados de la Gura Pitá. Entonces, el fundamento de la palabra, ni más ni menos, ¿no? Para el guaraní tribal, alma y palabra es la misma cosa, como contaba Javier al principio. Me parece que eso es lo fundamental en los escritores, en los artistas, en los intelectuales paraguayos, es fomentar, digamos, las traducciones y las críticas. Creo que las traducciones tienen que ser, las críticas tienen que ser críticas con traducción. Y eso me parece muy interesante, y yo sigo el magisterio de mi querida Susi Delgado, a la que estoy invocando un poco acá. Le mando saludos si nos está viendo. Muchas gracias, Mario. Qué interesante, eso da para un nuevo panel, ¿no? ¿En qué medida, qué riesgos se corren, por ejemplo, de invitar a la academia a conversar desde sus saberes con traducciones de lenguas indígenas, ¿no? Da sinceramente, para seguir conversando sobre esos riesgos de otras hegemonías que tienen que ver con estos supuestos altos aparatos críticos. Bueno, voy a pasar a conversar ahora con Mauro. Mauro, yo leí este fragmento de tu bellísimo poema, porque ahí es justamente en ese poema cuando decís que los achachilas, esos dioses andinos, ponen en la boca de ese que está diciendo algo, ¿no? Esa voz lírica, ponen palabras. Ahí para mí ya hay una declaración de principios de esa mediunidad que yo les proponía. Entonces, te lo quería comentar porque me pareció muy interesante que el propio poema ya se instalara como un puente entre mundos, ¿no? Contanos entonces qué pensás de todo esto que hemos estado conversando. Ya, gracias.
A ver, primero, tengo que un poco contextualizar, a ver, mi recorrido. Y aparte, ¿no? Decir que el idioma aymara que está en Perú, parte de Chile y Bolivia. Y a mí me ha dolido mucho, por ejemplo, que, si no me equivoco, la semana pasada o hace 2 semanas atrás murió a quien yo había leído unos poemas bellos de este poeta chileno que es Pedro Umiri. De verdad que lo he sentido mucho y bueno, como no tenía, para ese momento cuando trabajaba, no tenía una formación académica, terminado el trabajo que hacía, lo que iba es, todo el dinero que había ganado lo invertía en libros, es decir, me iba a los libros usados, pero no hallaba un texto que esté escrito en aymara, pero tampoco mi propósito era ir a buscar. Entonces, no había una bibliografía escrita en aymara. Entonces, creo que cuando en este poema que bien lo citas, dice, me desnudo de mi cuerpo, es de manera, creo que lo que me ha llevado, creo, es la nostalgia de aquello que había vivido. Entonces, el mundo en el que había leído, no, básicamente era la oralidad. Y entonces tenía que beber de esa fuente. Entonces, a ver, en ese momento uno se cuestiona cuando no tienes una preparación académica, o mejor dicho, no tienes una formación académica, solo tienes una formación ya del mundo en el que has vivido, de la oralidad. Y ahí uno dice, a ver, el querer capturar o plasmar la oralidad y traducir en imágenes, ¿no? O en fotografía o en otro tipo de o en cine, o llevar a la palabra escrita de por sí, para mí era complejo. Porque la oralidad, pues, cuando yo evocaba esa memoria, esa oralidad, y quería ponerlo en palabras, no se podía. ¿Por qué? Porque esa palabra, según lo que yo hacía de la memoria, pues tenía emociones, tenía sabores, tenía tonos, tenía colores. Y si tenía tonos, por ejemplo, y esto como anécdota cuento, ¿qué ocurrió? Con el primer texto que escribí, tal vez por el momento de querer dar a conocer, no de no esperar, de no ser paciente a querer trabajarlo muy bien el texto, ¿qué ocurrió? Sale el texto, luego voy releyendo ya con cierta experiencia, por supuesto. ¿Qué ocurre? Pasó que he renegado de la traducción. Para nada, dije, esto no es. Agarré ese que estaba apilado, esos textos, fui a mi patio, lo encendí el fuego, porque faltaba, no expresaba ya lo que yo quería decirlo y eso que quería decir lo que había heredado. Entonces ahí ese texto no había la musicalidad y además como el contexto tampoco podía llevarle a la palabra. Entonces la pregunta iba, ¿cómo hacerlo para que en el momento de que yo traduzca suene natural? Y este poema que citas hay varias palabras en este poema que citaste que no les he traducido. Porque para mí tal vez no se podía. ¿Qué hice? Entonces no podía. Llevé a un lingüista yo dije, wow, tiene una formación académica, ya sabe de esto, entonces llevaré a ver, me lo puede traducir. Por supuesto, fui, la persona está entendido en la lingüística, pues un poema, ¿no? Me lo hace la traducción, digo, pero eso no es así. Sí, está cerca, pero no. Entonces ahí creo me empecé a preocupar más y a querer investigar más de manera autodidacta de cómo puedo hacerlo, ¿no? Y entonces uno va buscando bibliografía, todo, y pues, repito, no hallé. Y eso fue mi gran dificultad, ¿no? Y entiendo. Después, a ver, al momento de traducir, uno que lo que estaban conversando, no encontraba la equivalencia, y si encontraba no tenía la misma fuerza. Ya, y ahora digo, ¿qué palabras pueden ser, me pido, que pueden no variar y otras ser variables, y cuáles no? Entonces, ¿qué hice? Acudí a mi bilingüismo.
a mi bilingüismo, es decir, ya no hallaba una palabra en castellano para traducirlo del aymara. ¿Qué dije? Hice al revés. Entonces, a ver, ¿qué palabra del castellano puede tener una equivalencia en aymara? Entonces, no sé si hacen los traductores eso, pero a mí me ocurrió eso de acudir a mi bilingüismo y cambiar, ¿no? Y otro problema con el que me he enfrentado al momento de escribir, es decir, que me desbordaba la lengua dominante que era el castellano, en el que había empezado la escuela, todo esto. Entonces, al momento de escribir me venía esa dificultad que sucede, es decir, pienso en aymara o en castellano. Entonces, en el momento de la escritura, lo que venía es el dominio de la lengua castellana sobre el aymara. Entonces, otra dificultad que tuve. Después, esto lo fue superando, por supuesto, con un trabajo bastante para eso. Digo, agradezco a mi madre porque intentar a ver hasta qué punto puede ser esto que estoy traduciendo, tener y que suene natural, ¿no? Y bueno, y la otra parte que vendría, ¿no? Es decir, la memoria de las cosas que yo viví, aprendí, eran así como los recordaban, o es que era lo que yo quería recordar. No, porque la memoria a mí me traicionaba. Es decir, ¿voy a recordar lo que yo quiero recordar o es realmente lo que era así? Entonces, en ese caminar me voy dando cuenta que no, que es dinámico. Que mi amigo que tenía en Perú no habla, hay eso de las variaciones que hablaba los dos hermanos que estaban ahí. Entonces entendí que la variación dialectal del Perú y la variación dialectal en Bolivia, y no en Bolivia igual, en otras regiones hay estas variaciones. Entonces, pues esas dificultades que seguramente la academia, la crítica, la ayudaría seguramente muchísimo en este caso. Pero es eso desde mi mirada personal, desde una formación no académica, sino desde una autoformación, intentar en mi traducción, intentar hacer que en el momento traducir, pues realmente sea, que tenga el tono, que tenga la musicalidad, todo aquello. Pero no, yo puedo decir por experiencia que no he podido lograr en algunos casos, porque hay, por ejemplo, los bailes donde mi padre cantaba, sí, cantaba, entonces yo quería eso, intentar recortar eso que cantaba, entonces, ¿cómo pongo por escrito? Gran dificultad, ¿no? Y bueno, y eso que no lo he podido escribir. Ahora, repito, me encantaría mucho poder estudiar, seguramente en la academia podría darme mayores herramientas para en las siguientes producciones que vaya a realizar puedan ser y puedan llegar. Y otra cosita yo creo también, para que en Bolivia, por ejemplo, si uno busca narrativa en aymara, pues me pillé con una novela, una sola novela, ¿ya? Que es muy buenísimo esta novela, pero más allá de eso, ¿no? Hay poemarios, sí, por supuesto, pero que falta trabajar bastante en la parte estética. Y eso. Muchas gracias, Mauro. Es muy poderoso esto que has contado. Yo creo que si ingresaras a la academia, vos serías quien le diera insumos y luz a la academia, me parece, y no al revés. Porque claro, tu batalla con la traducción ha sido también una batalla con la lengua literaria, ¿no? No solamente la traducción entre códigos, sino cómo condensar todo ese mundo en un texto que va a ser literario en aymara. Y también es interesante esto que mencionas de cómo registrar toda la imagen, el baile y la palabra. Hace un tiempo escuché un artículo de Sebastián Antesana, escritor boliviano, donde él contaba, por ejemplo, que no recuerdo dónde exactamente, pero en la zona andina, cuando alguien dice, se refiere al futuro, ya que este panel es del futuro, hace un gesto con la mano hacia atrás, ¿no? Y ahí hay, sin duda,
toda una especificidad cultural que nos perdemos al no conocer lenguas indígenas. Yo voy a leerles algunas preguntas que ya tenemos para que vamos conversando un poco más. La escritora Paola Sencebe dice: considero que la traducción es uno de los oficios más poéticos y difíciles que hay dentro del universo de la literatura y la palabra. ¿Cómo funciona para ustedes el pensar, sentir y vivir en un idioma minoritario, como dicen, solo en números, por supuesto, y traducir a otro cuyas lógicas son coloniales y de dominación? ¿Cómo lograr mostrar toda la cosmovisión, intencionalidad y estética? ¿Se puede o estamos hablando de algo casi imposible? Sospecho que sí, dice ella. Es un poco lo que estamos conversando. No sé, ¿quién desea contestar esta pregunta de Paola Sencebe? Mario. Es muy interesante lo que está pasando con los escritores de América, indoamericanos, como se dice comúnmente, en todo el continente, porque, bueno, vos me mencionaste un poco lo que pasa con la literatura en lenguas originarias en México, pero no hace mucho, creo este año, no hace un par de meses, el Licura Chihualap fue condecorado como Premio Nacional de Literatura en Chile, y vemos que hay poéticas muy, muy poderosas en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, que muestran, digamos, que hay una gran vitalidad de las lenguas originarias en la escritura, en la literatura, en la oraliteratura o oralitura, como se le suele decir. Eh, y creo que en todos los casos una gran importancia de este proceso tiene que ver con la traducción, porque para que este sentimiento casi de orgullo y de muchas veces de decolonización de la palabra poética y las narrativas tenga asidero a nivel continental y que yo pueda leer a Humberto Acábal o a Liliana Alcalao, lo que media entre ese conocimiento es justamente las traducciones que realizamos, los que hablamos y escribimos en esas lenguas, para que nuestros compañeros puedan acceder a esas traducciones. Sin lugar a duda hay un montón de cuestiones que se pierden, como así también se pierden los registros cuando se reducen, por ejemplo, de la oralidad hacia la escritura. Eso es algo que bueno, traigo a la memoria también al padre Bartomeu Meliá, que decía la lengua guaraní fue reducida a literatura, o sea, utilizaba la reducción como metáfora, y creo que de una manera muy clara para entender el proceso, digamos, colonial, y esta cuestión dialéctica de haberla, a su vez, de estar reducida, ganar un montón de espacios, digamos, para el cultivo de la modernidad en esas literaturas, digamos, para que esas lenguas no terminen siendo minoritarias. Yo creo que justamente la salud de los idiomas originarios, fundamentalmente de los que hemos mencionado y de algunos otros más, tiene que ver con justamente esbozar distintas estrategias para resistir el embate colonizador, y sabemos que la fuerza del castellano ha sido terrible, ¿no? Y en ese sentido me parece que yo saludo las traducciones que se hacen al castellano, porque eso nos ha permitido no solo conocer a escritores que escriben en otras lenguas, sino que ha, diría, como inoculado las lenguas mayoritarias de América también con los registros de nuestra oralidad, de nuestra cosmovisión. No solamente digo estos escritores, sino escritores, bueno, los que se llamaron como de la transculturación narrativa, de Arguedas, Joao Guimarães Rosa, o inclusive una escritora, digamos, tan de la oligarquía como Sara Gallardo, escribió una novela maravillosa como Isejuaz. O sea, me parece que esa fuerza de las lenguas originarias, de las cosmovisiones,
se ha potenciado, digamos, en su relación con el castellano. Y me parece que ahí hay un trabajo y hay una pelea, hay una disputa, que los que estamos, digamos, por la salud, por la vitalidad de estos idiomas y de estas literaturas, tenemos que reforzar, porque tanto la crítica como la traducción son fundamentales para la vitalidad, la supervivencia de estas narrativas y de estas poéticas. Muchos saludos y tienen muchos elogios. Por ejemplo, Pia Bouzas les manda saludos a todos, dice que es una gran mesa. Elías Caurey saluda a Javier, le dice, voy a leer, espero leerlo bien, Tamara M. Tetara, Javier. Y a Mario le dice, ya Abella para Ñamomirata. Perdón, estoy leyendo mal, pero lo hago con mucho respeto y con mucho cariño. Les transmito estos saludos. Diego Mondaca les manda saludos desde Tarija. Bueno, tienen muchos saludos de sus fans, de la gente que se entusiasma con estos temas tan importantes. Magdalena González Almada manda muchos saludos desde Córdoba para todos. Y bueno, voy a leerles una pregunta más. Voy a leerles esta pregunta de Claudia Boules, que en realidad está dirigida a Mario, pero a mí me gustaría extenderla a todos. Y dice, ¿nos puedes contar cuáles han sido las políticas educativas, desde cuándo se aplican, que han logrado la conservación, revitalización del guaraní? Bueno, esta sería para Javier y para Mario, ¿no? ¿Qué quieren comentar sobre esto para Claudia Boules? Bueno, comienzo yo. Sé que Mario tiene más datos al respecto. Bueno, el guaraní hace rato que está en la escuela, se enseña en los colegios. Hay un cierto choque, creo yo, en la manera en que se enseña. No es quizá la correcta, pero se va corrigiendo eso. Ahora, por ejemplo, hay una academia de la lengua guaraní que fue fundada en el 2013. Y bueno, eso significa que se presta importancia, digamos, a esta lengua. Hay como una revalorización de la misma desde el momento que tenemos una academia que pueda velar por la lengua. Sí, me parece que las políticas, digamos, de preservación de la lengua, fundamentalmente parten, digamos, de lo que fue el Estado paraguayo, la normatividad. Creo que la normatividad de la lengua guaraní fue muy importante, se asumió a partir del Congreso de Montevideo de 1950. Sabemos que el estronismo, digamos, persiguió, pero a su vez, como era una corriente política bastante esquizofrénica, digamos, mientras se vanagloriaba a la raza guaraní, se la perseguía, hizo todo lo posible para mantener, digamos, el guaraní dentro de la oralidad y del estrato bajo de la cultura, y negándole, digamos, su lugar dentro del mundo de la palabra escrita, de la edición y todo lo demás. Pero bueno, decía, la normatividad hizo posible, digamos, una unificación de criterios a la hora de llevar el guaraní a la escritura. Por supuesto, esto hasta la oficialización de 1992 era prácticamente arresto de algunos grupos de élites, digamos, intelectuales, guaraniólogos prácticamente, y después se hizo una política de Estado. Hoy tenemos una dificultad, y creo que es una dificultad continental, porque yo soy de los que creen que la supervivencia de todas las variedades dialectales del guaraní está pegada, digamos, a la salud y a la vitalidad del dialecto mayor, digamos, del guaraní, que es el guaraní criollo, el guaraní paraguayo, pasa por justamente la cuestión de la enseñanza. Eso lo digo porque, por ejemplo, más allá de los números que tiró hoy Javier, de que hay 8 millones
de guaraní parlantes. Yo tengo un número más grande porque en Argentina hay también poblaciones guaraní parlantes, criollas argentinas, en la provincia de Corrientes, en Formosa y en Misiones, como decía, no solamente los paraguayos. Creo que justamente la cuestión de la enseñanza y el traslado de los criterios de la enseñanza del guaraní al extranjero son los que hacen, digamos, a las dificultades, porque muchas veces se apela a la creación de un guaraní de gabinete con muchos neologismos y préstamos de cultismos vivos casi, que hacen que el guaraní sea, bajo, digamos, la misma designación de sus profesores, muy difícil de aprender. Y yo estoy a favor de que un guaraní que sea muy fácil de aprender, porque no es prestigioso, digamos, que un no guaraní parlante no pueda acceder al guaraní. Yo quiero que muchos argentinos, muchos bolivianos, muchos paraguayos que hoy no hablan en guaraní accedan al aprendizaje de la lengua guaraní. Yo, como no un especialista, porque no lo soy, soy un guaraní parlante, que todo el tiempo estoy perfeccionando mi guaraní, más desde el extranjero, al no hablarlo, eso es algo que lo hago cotidianamente. Quiero, digamos, que las complejidades sean de índole de creación de una lengua literaria, pero no en la adquisición y aprendizaje del guaraní como segunda lengua. Entonces, me parece muy importante cambiar las políticas de enseñanza del guaraní, acceder a un guaraní que esté más ligado al guaraní que habla el pueblo paraguayo, y como lengua literaria soy de la opinión de que hay que ir hacia una lengua guaraní que abreve en todos los guaraní posibles. En los guaraníes, como hizo Carlos Martínez Gamba, ¿no? Al guaraní culto, al guaraní misionero, al guaraní de los neologismos, al guaraní de todas las parcialidades de las naciones originarias y de distintos dialectos del Paraguay mismo, porque yo hoy comentaba, por el poema iba a comentar y después me olvidé, yo soy de una región que es el Ñeembucú, digamos, que es una región más cercana a la provincia de Corrientes, entonces nuestro guaraní tiene diferencia de lo que es el guaraní del Guairá, que es un guaraní distinto dentro del guaraní paraguayo. Y bueno, a mí me parece muy interesante que las variedades dialectales estén presentes en la literatura, como el guaraní correntino, como el guaraní occidental, etcétera, etcétera. Pero eso en razón, digamos, de la construcción de una lengua literaria, no así como un problema de adquisición de la lengua. No sé si me di a entender. Súper interesante. La verdad es que escucharlos a mí me conmueve mucho porque, por ejemplo, aunque yo no hablo una lengua indígena, hablar español en Estados Unidos siempre me activa una pulsión de buscar a mis abuelos, ¿no? Y cuando los escucho, cuando escucho la posición política de Mario, de decir, quiero ser paraguayo, ahí está mi alma, o esto que dice Mauro, qué bueno que mi madre nunca aprendió español. Me parece tan importante reconocer este vínculo que cada vez una mirada muy pragmática del capitalismo ha tratado de romper y de hacer generaciones muy aisladas con mucho presente, ¿no? Para ir cerrando por temas de tiempo, yo me quedaría toda la noche con ustedes, aprendo mucho, me estremece todo lo que escucho. Les quiero plantear esta pregunta y complementarla yo con algo más de la periodista Lourdes Saavedra, del suplemento cultural Ramona. Ella dice, muy interesantes sus exposiciones de todos en el conversatorio, gracias por compartir sus experiencias. ¿Consideran ustedes que existe un lugar para la utopía desde la revalorización lingüística en un mundo cada vez más globalizado? Yo quiero complementar, añadir lo mío a esta interesante pregunta de Lourdes Saavedra, pensando un poco en los espacios que ustedes textualizan, ¿no? en sus mundos literarios, en su poética. Ahí está, por ejemplo, hay una frase que me encanta de Javier que dice el Chaco convulsionado,
o estos otros lugares, el río, la montaña, la granja que se opone, la granja donde se puede crear un fuego, pero es un fuego distinto. Esto lo leía en un poema de Mario y lo pensaba, este fuego que está en esta granja es muy distinto a ese otro fuego que está devorando en este momento la Chiquitania en Bolivia, ¿no? Muy distinto al fuego que ha extinguido especies en la Amazonia. Entonces, estas lenguas minoritarias que por lo general nacieron en estos espacios que ustedes narran, ¿qué futuro, no lenguas minoritarias, disculpen, estas lenguas indígenas, qué futuro tienen, hablando de futuro, como es el panel y como lo plantea Lourdes Saavedra, dónde está la utopía cuando estos lugares están siendo tan amenazados por el cambio climático? ¿Cómo construir esa utopía en tensión con esta realidad que sin duda es siniestra, ¿no? ¿Y qué les dice además la palabra futuro? Porque para un pensamiento hegemónico el futuro es una cosa neurótica, es algo a lo que hay que llegar con éxito, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes estas categorías? ¿Voy yo? Javier, sí, dale. Bueno, voy a dar una respuesta romántica a Lourdes. Yo creo que sí, siempre hay un lugar para la utopía y sería muy, muy malo que así no fuera. Pero también tenemos que abrir los ojos a lo que es actualmente nuestra realidad, ¿no? Hablamos de esta depredación desmesurada de los recursos naturales y estos niveles altísimos de contaminación irracional. Y esto nos traerá sin duda un mundo más feo, por decirlo así, pero también siempre habrá poesía, como dijo Becker, porque la poesía y la narrativa van a seguir diciendo la muerte lenta de estos escenarios. Van a seguir diciéndola porque, como decía Paul Celan, un poeta no puede dejar de escribir. Ese espacio del futuro está marcado por cuestiones que están sucediendo ya hace tiempo, como la acción devastadora, digo bien, del hombre, reflejada en el cambio climático. Estos desastres naturales y los de índole sanitaria van a tener influencia, hablamos de la pandemia ahora, ¿no? Van a tener influencia y presencia en nuestra literatura. Creo que la pandemia va a poner o puso en el tapete el tema de la salud, que ya fue argumento de obras literarias y cinematográficas, y bueno, ahora nosotros estamos viviéndolas. Se viene, me parece, un mundo con más miedo, con más inseguridad, con mayor paranoia. Pienso que el confinamiento, la cuarentena, van a influir en las personas y también en la narrativa. Creo que todos vamos a salir afectados de esta pandemia. Si nos infectamos, si nos salvamos, esquivamos los efectos negativos del virus sobre el cuerpo, de todos modos vamos a salir, aunque sea mínimamente fisurados en lo interno. Alguna telita se va a desgarrar en nuestro interior. Bueno, y así como las guerras mundiales afectaron la sensibilidad de quienes las padecieron, incluso de quienes no lo hicieron, y generaron con ello un verdadero aluvión bibliográfico que no ha cesado, ¿no? Esta pandemia para mí es un parteaguas en la historia de la humanidad, ¿no? Creo que bien podemos parafrasear aquí a Ezra Pound y podemos decir que los artistas somos las antenas de la especie. Por lo tanto, no hay dudas de que la pandemia con lo que representa, el miedo al regreso de los totalitarismos, también representa la democracia de la muerte, al recordar que estamos expuestos al virus allende las clases sociales. Eso nos hace recordar me hace recordar aquel verso de Lope de Vega que decía: el grande y el pequeño iguales somos en lo que dura el sueño. Pienso que todo eso va a aparecer en las obras de arte que se van a escribir a partir de ahora. Así como estos fenómenos derivados del cambio climático engendraban este cine catástrofe que dio tantos títulos a la cinematografía mundial, los fenómenos migratorios, la crisis de refugiados,
Eso propiciaba el advenimiento de toda una literatura de la migración. Recuerdo que ayer estaba hablando de eso Gabriel Mamani. Y pienso en la novela americana de esta escritora nigeriana que me encanta, Chimamanda Ngozi Adichie, por citar una obra. Bueno, así como estos fenómenos se metieron muy profundamente en la literatura, también pienso que lo va a hacer esta pandemia. Ya hay, de hecho, un montón de diarios del coronavirus y bitácoras del confinamiento. En síntesis, para mí el porvenir se muestra ominoso y es muy alejado de aquel Beatus Ille horaciano, el de Horacio. Muchas gracias, Javier. Me gustaría escuchar un poco a Mauro sobre este tema para ir cerrando el panel por cuestiones de tiempo. Gracias. A ver, quiero un poco esto de la utopía. Bendito sea que tenemos esos sueños que nos posibilitan a podernos seguir soñando. Pero, a ver, si me permiten, quisiera contestar con este poema que tengo. A ver, en castellano ahí, para que entienda el público. La lluvia ha impregnado la tierra. Sus olores suben a nuestro corazón. No quiero oírme. Quiero bañarme en esos aromas que la Pachamama nos ofrece. Amor mío, quédate a vivir en esta tierra de quien no hay papa. Juro que no te haré faltar ni una sola sonrisa. Te ofrezco todo ese campo de colores. Quédate a tejer conmigo el sueño que tanto persigues. Quédate a bailar. Se apagará la enfermedad que te lleva a la cama. Quédate a encontrar el corazón que has extraviado. El tiempo de la ciudad te maltrata. Deposita tu tesoro en Mama India. Sus hierbas harán descansar tus dolores. El maquillaje que te oculta será tiempo olvidado. En esa pampa de sembradío serás tan parte de este hogar. El fogón te servirá el sabor que tanto deseabas besar. Mamá India, no marca el tiempo de avenidas y calles. Aquí el tiempo lo armarás tú. No hay autopista que apure tus viajes. Extenderás tu vida al tiempo de tu sentimiento. Quédate. Aquí inaugurarás lo que no has vivido. ¡Qué hermosura! Esto, muy bien. Gracias por permitirme leer. Este es un poco lo que yo sueño. Ahora, como alguien decía, si bien es cierto que en Bolivia a partir del 2010 tenemos lo que es la ley Avelino Signali, donde básicamente tenemos que tener dominio de una lengua indígena, la lengua castellana y una lengua extranjera. Muy bien, es saludable, es aplaudible eso. Pero para que no muera la lengua, y es el sueño que yo tengo, tiene que haber otras políticas que puedan, no solo desde, sino con los indígenas. Te pongo un ejemplo, ¿cómo no va a morir la lengua? La lengua no va a morir cuando el hombre que está ahí en el campo, la mujer, la hermana que está ahí en el campo, no migre su hijo a la ciudad. Pero para que no migre, tiene que tener oportunidades ahí mismo. Porque la lengua va a seguir vivo cuando esa niña, niño, nuevo ser que viene a este mundo esté ahí hablando, pastoreando, cuando esté haciendo la chacra, cuando esté con su ganado yendo al cerro, a la pampa, ahí es donde va a estar vivo la lengua. Si no se tiene esas políticas en las ciudades, no, esto va a morir. ¿Sí? Y entonces vamos a tener solamente como para fotografías ya de museo, ya, o recopilados, palabras en diccionarios, lo cual está bien. Sí, por supuesto que está bien, ¿no? Pero el vivir va a ser ahí, en su espacio, en su territorio, junto a su tierra, hablando en su lengua. Gracias. Muchas gracias a vos, Mauro. ¿Querés decir algo, Mario, para que cerremos esta conversación tan hermosa? Sí, yo me acordaba solamente de una dedicatoria que me hizo de un libro suyo, El País Meliá, que decía:
apúntate a la memoria de tu futuro. Tenía esas declaraciones Bartomeu, y creo que como marxista yo no puedo tener una visión que sea completamente ominosa del futuro. Más bien creo que vamos a transformar la humanidad. Pero bueno, sin lugar a dudas es una tarea titania y bueno, creo que la labor de la cultura, la labor de los espacios del arte, tiene una importancia gravitante en momentos tan delicados como estos, donde no se avisora para nada, digamos, la luz al final del túnel, ¿no? Pero bueno, me interesa ver que las literaturas en lenguas indígenas están ganando mucho protagonismo y eso me alienta a ver que hay fenómenos que contradicen esa situación, como el feminismo, como la lucha, digamos, de las naciones originarias y del rescate cultural de las naciones originarias. Me parece que hay muchas cuestiones que escapan a la regla general, digamos, de lo que es la realidad mundial. Nada más. Muchas gracias a todos. Ha sido una conversación, la verdad, preciosa, que ha dejado muchas semillas que seguramente fructificarán en futuros paneles, en los que ojalá nos volvamos a encontrar. Me quedo con muchas ideas, ¿no? Algunas dolorosas también, ¿no? Esto que contaba Mauro de ese mundo interior donde está el español casi como un patrón, un ello patriarcal que te complejiza, que te complica, ¿no? Que te aproblema. Me parece muy interesante y da para seguir charlando. Seguramente lo haremos. Toda la organización de este encuentro les agradece mucho. Yo de manera especial, ha sido un honor moderar esta mesa. Los invitamos mañana a la cuarta noche del cuarto encuentro internacional de narrativas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de futuro? Muchas gracias, buenas noches amigos, cuídense. Muchas gracias, chao.